Buenas tardes, bienvenidos a Turno en Planta, el programa donde hablamos de la industria y hablamos con los protagonistas de la industria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, quiero presentar también a mis colegas de siempre. Por un lado tenemos a Federico Luxas. Federico, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Y a Valentín Rodríguez. Valen, ¿qué tal? Santi, Fede, ¿cómo están? Bien. Un gusto, como siempre. Excelente. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a el ingeniero Alejandro Martínez. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Es un honor tenerte acá. Me gustaría presentarlo, Alejandro, para que sepan también ustedes quién es este que nosotros consideramos un gran protagonista de la industria desde un rol particular. El día de hoy lo tenemos a Alejandro, que es ingeniero electrónico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y actualmente, ya hace varios años, se desempeña como el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, fue presidente del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y es una persona que se dedica a todos estos temas que nosotros hablamos todos los episodios. Y justamente hoy lo que queremos hablar es sobre el rol que él tiene y sobre la formación de ingenieros, que nos parece fundamental y es algo que nosotros siempre tratamos de traer a este programa. Así que, Alejandro, para empezar, nos gustaría comenzar, como hacemos normalmente con los invitados, con que nos cuentes un poco acerca de cómo llegaste a la ingeniería, cómo fue la decisión en primer lugar de estudiar la carrera y cómo fue tu proceso cursando en la universidad. Bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Destaco que ustedes jóvenes se dediquen tan fuerte y entusiastamente al tema industrial y al tema de la ingeniería. Hace falta mucho al país de discutir todos estos temas y sobre todo de tener dirigentes que se ocupen de esto, dirigentes políticos, dirigentes empresariales. A veces decimos, fíjate que lo que nos pasa en la universidad es lo que pasa en tal partido, en tal otro. No, es al revés. Pasa en la política, pasa en otros ámbitos, porque los dirigentes se forman en la universidad mayoritariamente. Entonces, que ustedes hayan tenido estas buenas iniciativas, lo quiero destacar en primer lugar y felicitarlos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llegué a la ingeniería? Bueno, a ver, primero fui a un colegio técnico, que eso me formó ya en las cuestiones técnicas, que me gustan mucho las cuestiones, digamos, de la manufactura, del hacer, muy influenciado por mi madre, que creo que por ahí no tenía mucha expectativa de que yo pudiera seguir más allá de algún oficio, digamos, y como vengo de un hogar muy humilde, la verdad que ella decía, bueno, tenés que saber algo para trabajar, digamos, saber hacer algo. Mi padre no, mi padre, a pesar de tampoco tener una profesión así como tenemos los que estudiamos en una universidad, no, siempre me insistió en que siguiera estudiando. La técnica y ir a un colegio técnico seguramente me fortificó en esa voluntad, en esa vocación técnica, a pesar de que los colegios técnicos, por lo menos los de mi época, estoy hablando de los años 80, y creo que durante mucho tiempo también después, no sé hoy, en vez de formar tan buenos técnicos, se dedicaban más a una preparación preuniversitaria, digamos, teníamos una formación muy teórica, teníamos práctica, pero teníamos una formación. Yo todas mis carpetas de secundario las guardo, guardo también las de la universidad, he resuelto problemas más difíciles a veces en el colegio técnico que en la propia universidad, que uno recorre una serie de temas similares, digamos, muchas veces. Así que bueno, nada, mi vocación por lo técnico viene desde hace tiempo, sí. Excelente. Y una vez que decidiste entrar a la universidad, ¿cómo fue tu cursada? Buena pregunta, totalmente distinta creo yo que la de los jóvenes de hoy en un aspecto. En otro aspecto, no sé si decir lamentablemente o no, muy parecida. Digamos, uno va al aula y es la misma aula de hace siempre. A pesar de que estamos siempre con las ganas y el esfuerzo y estamos muy empeñados en transformar nuestros espacios, creo que desde ese punto de vista era muy parecido, pero evidentemente hoy la conectividad que hay entre las personas, los medios electrónicos que hay, nosotros teníamos que ir a una biblioteca a estudiar, era el libro, o en todo caso era un apunte que era un PDF o un PDF impreso, digamos, ¿no? Un apunte en una librería a 2 cuadras de la facultad. Claro. Eso cambiaba la cultura totalmente. Juntarse con otro a estudiar era todo un hecho. Había que ir a juntarse a alguna casa o la biblioteca. Y
Perdón, por ahí digo algo no muy políticamente correcto por ahí, pero creo que nosotros teníamos una resiliencia a todas esas dificultades que se nos planteaban. En algún aspecto un poco, me parece a mí un poco mayor que a los más chicos de hoy, a los más jóvenes de hoy, a los que están estudiando hoy, o algunos de los que están por empezar. No nos íbamos para atrás por alguna cuestión, volvíamos a insistir hasta que, bueno, eso se daba. Me parece que hoy hay, por distintos motivos que tienen que ver inclusive con la secundaria, la gente se empieza a frustrar, los estudiantes se empiezan a frustrar, eso termina en un desgranamiento, empiezan a ir menos, hasta que en algún momento abandonan. O sea, nosotros tenemos un nivel de abandono muy alto, digamos. Bien. Y después, una vez que vos te recibiste, pasaste al área de telecomunicaciones. Y después te quería consultar cómo es que volviste a la facultad y hiciste este camino para llegar a ser el decano de la facultad donde te recibiste. A ver, en realidad nunca me fui de la facultad porque seguí estudiando y fui docente prácticamente al finalizar mis estudios. Me metí mucho de docente y en los ambientes de graduados, digamos, en los grupos de graduados. Así que siempre estuve conectado a la cuestión de la facultad particularmente. No tanto de la universidad, ¿viste? La UBA, perdón. Hablando de la UBA ahora, la UBA es muy grande, entonces cada facultad es un pueblo, digamos. O sea, es más, tenés graduados que te dicen, no, yo aporto o yo hago porque hago por la facultad. La UBA es como algo, bueno, está más allá, parece, ¿no? Sí, siempre estuve conectado a la cuestión más gremial y política de la facultad, desde docentes, desde graduados. Y después cuando fui profesor, bueno, continué esa actitud. Es una actitud mía, digamos. Como ustedes tienen esta actitud, cada uno tiene una personalidad que lo lleva a algo, ¿no? Claro, pero en forma de como querer volverte algo de la universidad porque te gustaba lo que hacías. En ese sentido no trato de no... A ver, lo que digo es lo que siento, digamos. Viste, hay gente por ahí dice lo que queda bien, digamos, ¿no? Y devolverle. No, es lo que me gustaba hacer. Como ustedes están acá y se divierten también. Ojo, a veces no nos divierten las cosas que elegimos, también es parte de querer lo que uno elige y no solo hacer lo que uno quiere. Tiene esa doble faceta. No, yo lo hice porque quería, con todas las discusiones, la pelea, a veces amarguras y a veces no, de meterse en la política, en las discusiones y eso. No, lo hice porque me gustó meterme en ese nivel de discusiones, ¿no? Y aportar. Eso sí, siempre fui muy transparente, muy orgánico, si querés, hasta muy disciplinado en los grupos en donde he participado y donde participo, ¿no? Genial. Sos lo que hoy se llama en tu familia lo que sería la primera generación, Sí. lo que hoy mucho se habla. Y bueno, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y una duda pendiente que nosotros siempre sentimos que tuvo la FIUBA con nosotros era el tema del cambio del plan de estudio, de reducir la cantidad de materias y la carga horaria, comparándolo siempre con distintas universidades del país y que el promedio para recibirse era muy alto y demás. Y eso creo que fue uno de los puntos más altos durante tu gestión, el hecho de lograr ese gran cambio de bajar la cantidad de materia, bajar la cantidad de horas, manteniendo la calidad que tienen nuestras ingenierías. Pero entiendo que debe haber sido un proceso bastante complicado el hecho de convencer a muchísima gente de que ese cambio era necesario. ¿Cómo fue ese proceso, profundizar en el cambio hasta lograrlo en prácticamente todas las carreras de la facultad? Bueno, buena pregunta. Mira, lo primero que te voy a decir, por ahí suena una frase hecha, pero el producto es el producto de todos, de alguna forma, no mío, digamos, ni de algunos siquiera. Es el producido de muchas personas, diría cientos de personas, quizás miles indirectamente. Pero por otro lado es cierto que yo tuve la iniciativa fuerte porque siempre decía, ¿cómo movilizás a una institución tan grande, tan compleja, que muchas veces no tiene los intermedios? O sea, ¿qué quiero decir intermedios? Un cuerpo de funcionarios. Los funcionarios van cambiando. En ingeniería, nuestros estudiantes se gradúan y en general van a la industria y quieren hacer su carrera. Entonces, es difícil a veces encontrar ese cuerpo de gente que te acompañe. Entonces, siempre tendí, y además por una cuestión mía que lo digo acá, pero que me ha forjado en la vida, yo he sido scout desde chico, dirigente después, mucho tiempo.
Y siempre, viste, en los scouts es apuntar alto, o sea, la meta alta. Después para bajar hay tiempo. Esa mezcla de cosas me rompía la cabeza tratando de ver qué cosa podemos traccionar que movilice todos esos cambios que queríamos hacer, entre los cuales está lo que vos decís de los planes de estudio, pero así había otros tantos. Hasta que un día dijeron, bueno, a ver, propongamos esto. Y después sí hubo un cuerpo que acompañó, por lo menos directivo, ¿no? Después vos me decís, che, pero ¿y cómo convenciste a otro montón, o sea, a la tercera, cuarta capa de esta capa de cebolla, digamos, que se va armando? No es que los convencimos, o sea, hubo un cuerpo directivo, una voluntad política que estaba decidida a hacer esto y lo encaramos. Habrá gente que habrá tenido una expectativa distinta, terminó con otra, seguro. Yo mismo empecé con una expectativa de ciertos cambios. Ahora ya no hablo de la cuestión política, hablo de los cambios. ¿Viste? Vos me decías, che, las carreras se van a cortar, se van a alargar. Yo tenía opiniones que después fui cambiando. Lo que yo estaba seguro es que teníamos que generar un proyecto grande, que teníamos que actualizarnos, que teníamos que hacer algo para que nuestros estudiantes no se gradúen en 10 años, para que no haya tanta deserción. Esa era la idea política, son 2 líneas nada más. Después todo lo demás se fue discutiendo y ya te digo, inclusive se fue cambiando de opiniones, ¿no? Sí, un poco relacionado con eso. Actualmente en la Argentina se reciben alrededor de 3.300 ingenieros por año en todas las ingenierías del país y todas las universidades, tanto públicas como privadas. Y el sector cada vez te demanda más y más y más ingenieros, y la tasa de ingenieros desgraduados que tenemos no alcanza para abastecer la cantidad de proyectos que tenemos. Y creo que un poco aparte de ese proceso de acompañar y decir tenemos que bajar la cantidad de horas y la cantidad de materias para bajar un poco la cantidad de años que tardan en recibirse, acompaña mucho el trayecto que está también atravesando el país con respecto a los proyectos de ingeniería que tiene. No es que los bajamos porque había que bajar para que se reciban más o por cuestiones, sino que el contexto acompaña a esa decisión que ustedes tomaron de decir, che, hay que bajar la cantidad de años en los que los ingenieros se reciben. Sí, la decisión nuestra, diría que todas las decisiones que se tomaron tienen un porqué. Después uno puede estar más o menos de acuerdo, pero todas tienen un análisis. Si vos mirás los documentos que se generaron, como el marco curricular que está en la página web de la FIUBA, tiene mucho sustento, rara vez encontrás documentos universitarios, porque eso implica tener personal y funcionarios de un nivel que puedan escribir esas cosas y documentarlas, que además es el fruto de un montón de discusiones. Hubo mucha gente que discutió y que analizó. Pero lo que vos decís es cierto, acompaño un requerimiento del país. Eso lo vi mucho en el Confedi. Cuando me tocó ser presidente, vi las realidades de otras casas de estudio, vi las bondades y las no tanto bondades de cada institución. Pero cuando bajamos, hablando estrictamente de bajar la cantidad de horas, porque lo medimos en horas, después se refleja en años, pero originalmente lo medimos en horas, el esfuerzo, digamos, que hay que hacer para graduarse, lo hicimos porque había contenidos que no tenían sentido, porque se duplicaban, porque en un cambio, yo siempre separo los dos motivos en internos a la enseñanza y en externos. Los externos a la enseñanza es el tremendo cambio tecnológico que el mundo viene viviendo ya hace varios años, diría algunas décadas, que para mí, esto es una opinión personal, de leer, de entender lo que pasa en el mundo, viene desde la Segunda Guerra Mundial, con la plata que se ha invertido en guerras, en tecnología militar, fundamentalmente, que se ha volcado a la vida civil a través de los años, y eso hoy redunda en un montón de tecnología que tenemos a la mano. Es un proceso de muchas décadas, y eso obligaba a que nosotros repensemos lo que estamos enseñando. O sea, repensar por el cambio tecnológico. Por eso aparecen materias como ciencia de datos, pensamiento computacional y otras materias que son transversales a la mayor cantidad, a todos los estudiantes, digamos, pero que afectan a todos. Hoy ningún profesional debería recibirse en ninguna carrera si no sabe algo de manejar datos, por ejemplo. Sí, ¿no? totalmente. Pero así hay otros ejemplos por ejemplo, la informática, ¿no? Que aparece como el doble paradigma no solo de carrera, sino también de ciencia básica, prácticamente. Así que, no, bueno, digo, lo que te quiero decir, Valentín, en resumen, es que al país le hagan falta ingenieros e ingenieras, está claro, había metas de incrementar esa cantidad. Nosotros lo hicimos desde el llano, de entender de que había cosas que había que aligerar y que no era porque necesitamos graduar más, Totalmente. sino que
El graduarme es una consecuencia de hacer una carrera como más acorde a lo que tiene que ser, digamos. Claro. Y justamente yendo a eso, uno claramente puede notar diferencias entre los conocimientos con los que salió un ingeniero que se recibía hace 20, 30 años con lo que sabe un ingeniero que sale hoy de la facultad. ¿Se podría de alguna manera comparar o decir, bueno, qué sabe un ingeniero que se recibe hoy que no sabía uno que se recibió hace 20 años? ¿Y qué supo uno hace 20 años que no sabe el ingeniero de hoy? ¿Qué nos estamos perdiendo? A ver, muy buena pregunta. Yo diría que uno de los procesos que han modelado o modulado, más que modelado, sí, o las dos cosas, pero por ahí más modulado, los conocimientos y cómo todo eso se fue acomodando, son los procesos de acreditación. O sea, el tener que acreditar carreras implica que vos te tenés que ceñir a lo que se llama justamente ciertos estándares. Cuando vos te ceñís a esos estándares, te empezás a dar cuenta que tu historia de facultad, que nosotros la tenemos, o sea, perdón, y hago acá un comentario, justamente innovar en una institución que tiene tanta tradición es como algo parece contradictorio, ¿no? Pero bueno, ahí está el liderazgo, la conducción, el convencimiento de otros. Pero digo esto ¿por qué? Porque la facultad tiene una historia de mucho desarrollo de lo técnico. Sí. Casi te diría de lo científico en muchas carreras. O sea, no sé, puedo hablar más de la que conozco, que es electrónica, donde ha habido camadas a pesar de que siempre son minoría por una cuestión, más nada, de la industria y cómo se desarrollan las cosas, de investigadores en electrónica, pero nuestros profesionales en electrónica, un conocimiento técnico impresionante, digamos. Eso tiene las bondades de la facultad de tener investigadores, de tener laboratorios, de tener historias de gente que se ha dedicado a eso. Y por otro lado, los profesionales que vienen de la industria. Pero siempre ha sido muy técnico, yendo a tu pregunta, Santiago, ¿no? ¿Qué pasó a través de los años? Los procesos de acreditación y procesos por ahí más voluntarios de las instituciones, no descarto eso tampoco, han ido incorporando ciencias complementarias, o sea, otras competencias, digamos, otros conocimientos, que han ido desplazando un poco de alguna manera estos otros, digamos, ¿no? Entonces, seguramente un ingeniero de hoy tiene en su haber, sobre todo en los planes nuevos, ciertas otras competencias que no son estrictamente los del conocimiento técnico. Yo soy ingeniero electrónico y mi carrera nunca había visto cómo en una organización empresarial, menos cómo hacer un negocio. O sea, todo era una pila de materias técnicas, digamos, ¿no? Y creo que esa es una diferencia entre un graduado de mis camadas y quizás hasta un poquito más jóvenes, a los que empezaron a aparecer tiempo después. Y yo creo que son los procesos de acreditación y algunas decisiones de las instituciones que han ido incorporando conocimiento. Después, perdón, lo último, nada, también tenés carreras que se van especializando. Cada carrera tiene una vida. Sí. Es como algo vivo, digamos, ¿no? Y hay carreras que generan, así como un ser vivo, generan otras carreras. No todas, pero yo siempre destaco, por ejemplo, la ingeniería civil y electrónica, que han generado otras carreras. Con lo cual, si vos te quedás con la carrera original, como nos pasa a nosotros y lo hemos decidido estratégicamente, o sea, nosotros no tenemos todas las derivadas de los civiles o todas las derivadas de los electrónicos. Sí. Las hemos contenido en orientaciones dentro de los nuevos planes. Pero eso tiene un problema de alguna manera, tener que contener, ¿viste? Bueno, entonces generamos esas orientaciones para esa cuestión. Respondiendo a tu pregunta, probablemente un electrónico de los 60, de los 70, obviamente tenía ciertas bases muy sólidas, casi enciclopedistas. Sí. Un electrónico de hoy de la misma facultad, el mismo título, probablemente sea un especialista casi en alguna de las ramas de la electrónica, a costa de haber perdido termodinámica quizás y alguna otra cosa más en detalle. O sea que también las carreras tienen vida, ¿no? Sí, yendo un poco a eso, nosotros teníamos por ahí la particularidad, o por lo menos a mí me pasó, de que yo terminé el colegio en el 2019, arrancó el proceso mío con la facultad 2020, pandemia, arrancó lo que era virtualidad, después ingresar a la carrera, después venirme, yo soy del interior, venirme a vivir a Buenos Aires, arrancar con la presencialidad. Te ayornás a eso, cayó el plan de estudios, era como que en muy poco tiempo estuvimos en un constante cambio, tanto a nivel de cómo manejarnos en la facultad como del plan de estudios de la facultad. Acompañamos todo el proceso y vi muchos cambios en cómo se maneja la facultad, en cómo se administra el plan de estudio y demás. Y en el caso nuestro, Ingeniería en Petróleo,
para reflejar un poco el cambio de lo que decías, yo siempre digo que era ayornarse a las tecnologías del momento y con cosas muy básicas, porque una de las materias que teníamos era medio de representación. Íbamos con el pistolete, el compás, la escuadra, el trazado fino, tenía que ser de cierto grosor, escribir la hoja, poner en el rótulo tu nombre, con letra IRAM no sé cuánto. Y uno se esforzaba en hacer esas láminas, iba, te las rebotaban, volvía, te las firmaban, y así sucesivamente. Y hoy en día esa materia no está más y uno dice, no, bueno, pero es importante saber leer planos, saber tener perspectiva. Bueno, pero ¿qué hicieron? Agarraron esa materia, le incorporaron AutoCAD, que era lo más básico, que era lo que verdaderamente había que saber, y ahora está fusionada con la materia de Introducción a la Ingeniería en Petróleo, como pasó en muchas otras ingenierías, y arrancás, por lo menos en Ingeniería en Petróleo, sabiendo AutoCAD, aprendiendo a leer un plano, pero no lees un plano aislado de un cuadrado en 3 dimensiones con distintos cortes, sino que arrancás a ver un plano de una instalación de superficie. Sí, uno no entiende lo que es una planta compresora, un tanque y demás, pero ya arranca a ver eso, ya arranca a usar la tecnología, y ahí bajaste una materia, la fusionaste con otra e incorporaste la tecnología. Mucho del cambio del plan de estudio irá, porque siempre el debate era, no, matan materias para bajar la calidad, y la verdad es que no, es ayornarse a los momentos de hoy, y ese para mí siempre es el gran ejemplo de cómo la carrera se fue amoldando a eso. Claro, ese de que diste vos es un ejemplo, digamos, muy concreto. Y te diría algunas cosas. Primero que, si bien nosotros hicimos un proceso muy integral, porque, perdón, algo que iba a decir antes y no lo dije, me parece importante, nosotros cambiamos todas las carreras al mismo tiempo. Y eso no es menor. Yo aprendí que eso era quizás el doble de ventaja que haber cambiado cada una separado. Porque cuando vos cambias la cosa separada, normalmente tiende a venir de la propia carrera. Es casi una quinta, digamos, más allá que están los claustros ahí metidos. Sí. Muy y los demás no se preocupan mucho, ¿viste? Porque los demás directivos, toda la facultad está en otra cosa. Es algo de ellos. Acá fue algo de todos y fue un proceso de mucha integración de muchas carreras donde todos estaban en un nivel de discusión. Entonces todos estaban abiertos. De hecho, carreras que habían renovado hacía poco los planes de estudio, los volvieron a cambiar. Y si vos de vuelta, por eso yo separo los niveles de decisión. Los niveles políticos, que es lo que yo dije antes, ¿viste? Tener un gran proyecto, ocuparse de actualizar, eran 3, 4 decisiones. De ahí para abajo, yo te puedo decir que en algunas cosas estoy más de acuerdo, en otras estoy menos de acuerdo. Por ahí fue lo que hicimos, fue generar las condiciones y abrir las puertas para que los que tenían ideas las implementen y las discutamos. Creo que eso fue una bondad. Y los que participamos de esos procesos, iba a decir esto, que también invitamos gente de fuera de la comunidad FIUBA, pero de los que somos de la casa, que somos muchos los que participamos, que tenemos responsabilidades, ninguno quiere bajar la calidad, porque eso sería algo suicida, digamos, con su propio título. Entonces, creo que todos lo hicieron con una responsabilidad de mantener o de superar la calidad que traíamos. Así que esas cosas se estudiaron, digamos, me parece muy bueno. Sí, y yendo un poco más a esto que vos decías de que antes la carrera era más centrada en saber contenidos medio de enciclopedia y ahora se le dio una visión más práctica. Te quería preguntar por proyectos que tiene la facultad como para vincular a los estudiantes de ingeniería o recientes egresados con el ámbito privado, que en el mundo de la ingeniería es algo que vemos un montón, chicos que empiezan con pasantías, jóvenes profesionales y que se fue desarrollando dentro de la facultad como para facilitar estos procesos. Sí, primero te quiero decir algo, Federico, hay una corrección. No es que yo piense que hoy la facultad es más, que hicimos cambios para hacerla más práctica, menos teórica. No. Yo lo que, un poco contestando lo que decía Santiago antes, creo que por cuestiones de, casi te diría institucionales, estas cuestiones de la acreditación, por cuestiones de la evolución de la tecnología. O sea, antes había menos para aprender, había más base, no digo nada nuevo, digamos, fíjate cómo las familias de las carreras, yo digo son una familia, las ingenierías fueron creciendo unas de otras, entonces uno tiene un tiempo finito para aprender. Claro. Entonces, no es que le hicimos más práctica, es que lo que hicimos fue, tenés que recortar ciertos conocimientos, o sea, todos los ingenieros no pueden aprender de todo, de la ciencia de ingeniería todas. Yo qué sé, antes la ciencia de la ingeniería era un ejemplo, digamos, o sea, no sé en qué planes específicamente, pero en planes antiguos, y todos sabían estabilidad. Bueno, pero eso ya pasó, digamos, todos no pueden saber estabilidad, digamos. O todos electromagnetismo, no.
O sea, entonces, bueno, el proceso hace que se fuera ajustando. Ahora, yendo a tu pregunta, que es muy válida, nosotros empujamos los proyectos prácticos, y ahora sí hablando de práctica, porque entendemos que uno de los temas que diagnosticamos de las carreras de ingeniería es que tenemos que hacer que los estudiantes, y esto va un poco también a lo que yo contaba de mi época de estudiante, donde la resiliencia y eso, los tenemos que ayudar, y ayudarlos quizás es principalmente motivarlos, mantenerlos motivados. O sea, el tema disciplinar es un tema, puede ser un problema, o sea, vos porque estés motivado no vas a aprobar el examen de matemáticas, o sea, tenés que saber matemáticas, Sí. y eso es importante. Pero si te va mal, o tenés que estudiar en vez de 10 horas como en otra materia, tenés que dar 100 o 50, tenés que estar motivado, digamos. O sea que las dos cosas van, lo disciplinar y lo más emocional y la motivación. Entonces, entendemos que los proyectos prácticos, yendo a tu pregunta, generar proyectos que motiven a los estudiantes, digamos, ¿no? Sobre todo, a ver, nosotros perdemos muchos estudiantes en el ciclo básico. Y el ciclo básico, si bien tenemos llegada, no está bajo nuestra jurisdicción directa, pero también perdemos estudiantes en los primeros año y medio, muchos. Después ya eso, la pendiente más suave. Pero desde que entran a la facultad, les quisimos y les queremos generar proyectos en donde se puedan sumar, que sean transversales a las materias, digamos. Por eso generamos o institucionalizamos el proyecto de FIUBA Racing, que es un proyecto de los estudiantes, pero que nosotros enseguida generamos una normativa y lo institucionalizamos. El proyecto de Astar, del satélite. Y hoy tenemos unos 2, 3 más, uno de ellos de cohetería, por ejemplo, de estudiantes que no son estudiantes, son estudiantes de un departamento, pero después se suman otro montón de estudiantes. Yo no me termino de sorprender cómo esa beta de lo que se encaró en facultad está teniendo éxito, digamos. Sí, o el proyecto de CubeSat, que más allá de electrónicos también tiene químicos, que los conozco, y es algo interjurisdiccional entre las ingenierías mismas. Claro, y eso motiva, y además que le sirva al estudiante, ¿no? Que tenga los créditos. Muchos de ellos lo hacen por sus trabajos profesionales, sus tesis la hacen en ese contexto. Y ojo, y esto que digo institucionalizarlo no es menor, porque institucionalizarlo implica que la facultad pone un recurso para sostener el proyecto. Obviamente el proyecto va a tener fluctuaciones en función de qué tan motivado, cuántos y quiénes estén de los estudiantes y de los docentes. Pero si la facultad tiene compromiso de mantenerlo, que para eso se lo institucionaliza, no va a morir. Eso seguro que no va a pasar. O sea, podrá haber menos estudiantes, podrá tener una etapa mejor y otra peor, pero la idea es mantenerlo en el tiempo, porque los estudiantes se van a graduar y queremos que así sea. Sí. Clarísimo. Bueno, y por otro lado, algo de lo que ya estuvimos hablando un poco y nos contaste fue acerca de tu rol en el CONFEDI, en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. ¿Podés contarnos un poco, para quienes capaz no están tan en tema, qué hace el CONFEDI, qué se trata en él, qué decisiones se toman? Contanos un poco sobre eso. Bueno, el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la Argentina, te diría que es una comunidad de funcionarios de facultades o de universidades privadas y pública y privada. Es una comunidad fantástica porque viene hace algunas décadas ya trabajando continuamente en los temas que preocupan y que son comunes a todas las ingenierías. Por ejemplo, cuando hubo que aprobar los estándares para la acreditación, normalmente es todo un proceso que se lleva entre los rectores, viste ahí están los consejos de los rectores de las públicas y están por del otro lado de las privadas, que después se juntan en un único consejo. Después eso se eleva al ministro, los ministros sacan resoluciones, y los estándares es uno de los temas que salen con toda esa burocracia. Pero si vos no te ponías a trabajar, las autoridades ministeriales, si bien tienen recursos, calculo, para poder hacer algo de eso, entre la falta o la muchos recursos que tengan, para los ingenieros es importante que esos estándares reflejen cosas que sean realizables o alcanzables, porque si no, tenés gente que te cae un consultor, un asesor de otro ámbito. Entonces, en resumen, lo que te digo es, cuando hubo temas importantes que definir a nivel ingeniería, a nivel país, que uno de ellos son los estándares, con los cuales después te acreditan las carreras.
Entonces usted tiene que cumplir tantas horas de esto, tantas horas de aquello, tantas horas de práctica, tantas horas de aula. Bueno, todo eso, esos estándares los discutió el Confedi durante años. Y el Confedi los propone, obviamente, a las autoridades, a esos consejos, y ahí se debate. Yo diría que ese es uno de los frutos. Confedi tiene el libro rojo, que es donde después de varios colores de libros se fueron discutiendo y aprobando. Y es una comunidad también dinámica, porque vos pensás que los decanos van cambiando. Sí, claro. Entonces, y eso continúa, digamos, esas discusiones. Después tiene otras tantas actividades que bueno, nada, por ahí más coyunturales, ¿no? De cuestiones como por ejemplo, como es graduar más ingenieros, bueno, hubo gobiernos que propusieron planes para invertir plata, para becas, para cuestiones particulares. Bueno, se discutieron en el ámbito del Confedi. Y un proyecto que te termino de redondear con esto la respuesta. Hoy estamos trabajando muy avanzado en un proyecto de laboratorios remotos. O sea, eso viene del gobierno anterior, que puso plata en el proyecto de Confedi y la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias. En este gobierno, la Secretaría de Política Universitaria dijo no hay plata, pero por ejemplo con el financiamiento de la Fundación YPF estamos, esta es la segunda tanda de laboratorios que se están financiando. O sea, un laboratorio remoto no es un laboratorio virtual, es manejar el laboratorio físico, pero remotamente. Entonces, hay máquinas que se manejan desde afuera. Y nosotros en la facultad tenemos, yo diría, el orgullo y la responsabilidad de que nos propusimos para hacer la plataforma que los va a conectar a todos. O sea que hay una plataforma que va a estar en producción dentro de poco tiempo, donde un estudiante de cualquier facultad del país va a poder hacer un experimento en un laboratorio de otra universidad, de la propia y de otra. Y ese es un proyecto de Confedi muy interesante, al cual la Fundación YPF está apoyando mucho. O sea, Confedi es una comunidad estratégica. Claro. Y una de las características para mí que es más interesante es la cuestión de que justamente sea federal. Digo, hablando de que tenemos un país tan grande y tan diverso en muchas cosas, que haya un lugar donde se puedan poner de acuerdo con las miradas que tiene particulares, o sea, cada casa de estudios y al mismo tiempo desde cada lugar del país. Y eso es súper importante, porque tenemos que ponernos de acuerdo a veces entre comunidades que son muy distintas, ¿no? Socialmente, económicamente, pero es muy interesante. Y además, si pensás, también hay universidades muy grandes, otra mediana y otra muy chicas, digamos, como todo. Pero no, es un ejercicio muy interesante el del Confedi, y para mí fue un honor y un orgullo haberlo presidido. No solamente uno puede llegar hasta ese lugar porque la Facultad de Ingeniería de la UBA tiene un nombre, digamos. También yo le puse mucha predisposición, digamos. Muchas veces la UBA tuvo esta cuestión a veces de arrogancia, de decir, no, nosotros, esto pasó hace varias décadas, digamos, bueno, más o menos, pero algunas, más de una seguro, donde la UBA decía, no, yo ahí no voy porque si somos la UBA. Lo mismo pasaba con las acreditaciones, digamos, ¿no? Con no acreditar. Pero nosotros somos una generación de dirigencia universitaria que cambiamos esa visión. No, la UBA tiene que liderar, pero vos para liderar tenés que estar adentro, digamos, por lo menos en estos momentos, donde hay muchas instituciones universitarias, no es lo mismo de hace 40 años atrás, donde hay universidades también muy prestigiosas que han ido creciendo. O sea que cambiamos el enfoque y muy bueno lo de participar en el Confedi. Y bueno, ya un poco lo dejaste ver entre líneas, pero no te podemos dejar de preguntar, teniendo al decano en nuestra casa de estudio acá. Estamos en un contexto en el cual durante todo el año se ha rediscutido mucho el tema universitario a nivel nacional. Más allá de cualquier tinte político y demás, hace poco tuvimos la ratificación de la Ley de Financiamiento Universitario, y quiero que más que nos cuentes a nosotros, que los cuentes a quien está viendo el programa, que no es ajeno a nuestra casa de estudios, qué significa tener la Ley de Financiamiento Universitario y qué significa que se haya ratificado en el Congreso. La ley de financiamiento universitario es muy importante porque, digamos, en principio habilita que estén los fondos para la cuestión del salarial, digamos, y la cuestión de funcionamiento, ¿no? Hay una parte del presupuesto que es para el funcionamiento de las casas de estudio. Un funcionamiento que te diría que
si quieren podemos explayarnos en eso, pero que es muy deficitario frente a las necesidades que tenemos. Esto genera, además de que año a año la infraestructura se te va deteriorando porque no haces los mantenimientos que corresponden. Los que estudian ingeniería, sobre todo civiles y algunos otros que están metidos en temas, saben que eso termina ocurriendo. O sea, muchas de las obras que tenemos que hacer tienen que ver con la falta de mantenimiento histórico, digamos, ¿no? Pero en particular el financiamiento universitario aprobado habilitaría la posibilidad de tener los salarios acorde o ajustados en el sentido positivo a lo que sería un salario razonable. Es lo mismo que muchas veces a los mismos estatales se le ha aumentado en mayor proporción que a los universitarios. O sea, parece algo medio muy loco que haya sido así, pero bueno, la verdad que lamentablemente marca una realidad muy dura. Nosotros hemos perdido desde el año pasado hasta ahora algo de 150 docentes, hemos tenido renuncias. Sí, es cierto que por ahí un docente de mayor dedicación baja la dedicación, deja un cargo en la facultad algunos, otros se van completamente. Algunos se nos han ido a las universidades privadas, y los que se van a la universidad privada en general han sido algunos de los de mayor dedicación, que son los que más cuesta en plata y en tiempo formar, porque formar un doctor en ingeniería, que trabaje en un laboratorio, que tenga cierta trayectoria, que produzca, lleva tiempo. Y de un día para otro se te va a una institución o a una empresa, ¿no? Pero hay varios que se nos han ido en instituciones privadas, educativas, que después promueven o difunden que tienen docentes de la UBA. Muy loco. Totalmente. Pero no, yo creo que el tema salarial, lo pongo en el contexto de la urgencia, prácticamente de la emergencia. Después tenemos otra discusión, que si quieren hacemos otro programa, que es el tema de la inversión, que así como ustedes discuten la industrialización, me parece perfecto, ¿qué pretende la Argentina del sistema universitario? Porque eso saca los salarios. O sea, los salarios habrá gobiernos que estén más dispuestos, menos dispuestos, las cuentas, no sé. Pero en el mediano o largo plazo, ¿cómo actualizamos la infraestructura, el equipamiento? Piensen todo lo que se invirtió en la Argentina a través de más de un siglo, en instituciones, en edificios, en equipos, en proyectos. Eso se renueva, tiene vida útil, digamos, ¿no? Y también, si bien es cierto que ha habido gobiernos que le han dedicado alguna inversión a tener edificios y eso, bueno, también veo algunos edificios de los más nuevos que los veo con baldes en medio del día de lluvia, está con baldes en medio de nuestro edificio. Paseo Colón es antiguo, tiene unos 70 años ya, pero digamos, tiene 1000 problemas, no le voy a entrar en detalle con esto, pero es un edificio que hoy sería irrealizable, digamos, es un edificio de lujo prácticamente, ¿no? Pero bueno, voy al hecho de fondo, que creo que sería bueno, uno de los temas es discutir esta política pública de la universidad, donde el Estado financia la universidad, pero ¿qué implica financiarla en el mediano o largo plazo? Sí, ahí opino muy parecido con respecto a hacia dónde queremos ir como país con la educación, integrando todo desde el nivel secundario hasta la universidad, y lograr un consenso ahí, tanto el oficialismo como la oposición, con respecto hacia qué camino marcamos, porque hoy la educación queda supeditada a la visión de país que tenga cada punto, tanto sea el oficialismo o la oposición, y a medida que los gobiernos van cambiando indistintamente, la educación va para un lado o para el otro, y eso es un tema que no podemos estar rediscutiendo constantemente sobre qué hacemos con cada uno de estos puntos. Estaría bueno que tanto oficialismo como oposición lleguen a un consenso, es decir, en este punto la visión de países para acá, independientemente después de las políticas que tomen con respecto a un montón de cuestiones. Sí, o mismo hay como posturas que se mantienen de cosas que tienen que suceder en base a la ingeniería, como caminos que todos piensan que se tienen que tomar, pero no dan las herramientas para que suceda. Como lo que está pasando, y hemos hablado bastante acá en el programa, del desarrollo que está sucediendo ahora con el petróleo, la minería, que son ejes de desarrollo del país, y que pese a que haya un consenso general de que es lo siguiente dentro, tal vez un poco a largo plazo del país, no hay idea de cómo formar los ingenieros que puedan desarrollar estas áreas, ¿no? Sí, a ver, digamos, fíjate que el tema de la formación y la educación está ligado directamente a un proyecto más grande,
O sea, ya directamente te lleva a discusiones más estratégicas. Y quizás por eso también queda postergado, porque queda postergado como quedan postergados esas grandes discusiones más estratégicas. A ver, el resultado hoy es que el Estado y el pueblo siguen invirtiendo dinero en una educación que después, por no tener esas definiciones más macro, más grandes, más estratégicas, terminamos financiando proyectos de otros países o de otros intereses. Nosotros hablamos mucho del desarrollo nacional, yo hablo mucho de eso. El estatuto de la UBA dice, no en el artículo no sé cuánto, no, en la primera 2 líneas dice que la universidad se dedica a los problemas de los argentinos. Sí. Claro. Entonces nosotros hablamos mucho del desarrollo nacional. Eso no quiere decir de que la persona no esté integrada al mundo, que no conozca la globalización. O sea, pará, no es que estoy blanco o negro. Pero me parece importante centrar el mensaje en el desarrollo nacional, que es de quien devienen los impuestos y el financiamiento con el cual pagamos los estudios y todo esto. Pero un poco para redondear lo que vos decías, Federico, creo que el país, al no tener esos proyectos, porque que personas se te vayan, investigadores se te vayan a empresas privadas o a otros países inclusive, por ahí no está mal, seguramente no está mal en el sentido personal, pero así como comunidad tampoco está mal. El problema es cuando vos no tenés un proyecto más grande que los contenga, ya sea desde el ámbito público o del ámbito privado. O sea, que esos tipos sean parte de algo. Tengo el caso de una empresa que se dedica a lo aeroespacial, que está en Estados Unidos, creada por graduados nuestros, que ministros de ciencia del gobierno anterior han ido a la planta y no lo han dejado entrar porque en Estados Unidos porque tenían un acuerdo con la defensa de Estados Unidos. O sea, nosotros le formamos los recursos humanos y la organización para que otro país haga su proyecto estratégico. Claro. O sea, es como casi el colmo, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, nosotros generamos talentos, yo veo lo que son nuestros estudiantes, lo veo en la facultad primero, pero también uno ve otras universidades, generamos un talento impresionante, ¿viste? Con las herramientas que hay hoy en tecnología y al alcance. Sin embargo, las decisiones burocráticas, las decisiones políticas van en sentido contrario. Sí, y profundizando un poco en eso, yo a veces lo pienso y también lo comparto con los chicos, de que nosotros nos estamos formando y vos te dedicás a la casa de estudios donde se formaron personalidades como el ingeniero Huergo o como el ingeniero Mosconi, que además de ser muy capaces técnicamente, tenían como una visión integral y una idea de país en la cabeza. Y a veces nos surge preguntarnos, en primer lugar, si la universidad y la facultad tendría que tener el rol de formar desde esta cuestión como más integral y de entender la visión estratégica que tiene la ingeniería, y preguntarse en primer lugar si debería hacerlo y si actualmente lo está haciendo, y si no, ¿qué deberíamos hacer en pos de eso? Bueno, muy buena pregunta también. Viste que hay carreras que, en la UBA, ¿no? En general, que bueno, por el tema en sí tienen varias cátedras, ¿no? Sí. Porque vos tenés uno que tiene una idea, una filosofía, el otro tiene otra filosofía. La materia es la misma, pero según qué criterios sigas. Bueno, yo creo que la política en la ingeniería, en el qué, digamos, sería en el qué enseñamos, existe también. Por ahí no está tan presente como en otras carreras, que es lo que dije recién yo. ¿Qué quiero decir en el qué? Vos podés aprender a hacer casas con materiales que sirvan a resolver el problema edilicio, de déficit de edilicio, o podés aprender a hacer casas para el sector más pudiente. O sea, en el que vos aprendés, está la política. No digo que no. Okay. Por ahí está más presente en otras carreras, yo lo veo más presente en otras carreras. Lo que seguro está presente en la política, en la ingeniería, es cuando la aplicás. O sea, bueno, un ingeniero trabaja en esto, trabaja en aquello, aplica a la ingeniería y ahí entonces está muy orientada a la política. Pero respondiendo a lo que vos decís, yo creo que en términos generales el mensaje es que formamos o debemos formar ingenieros para resolver los problemas que tenemos de desarrollo y de producción del país y de la industria del país. No te sé decir exactamente si lo hacemos todo lo que lo podríamos hacer. Hay cátedras, hay cursos que enseñan de estas cosas. Por eso también las ciencias complementarias son importantes para algunas. Yo te digo, yo estudié electrónica,
estudié toda mi carrera, estudié cosas electrónicas. Nadie me explicó de que la electrónica tal o cual, el desarrollo de la electrónica, o para qué estratégicamente se podía usar. Aprendí electrónica nada más, y eso es un déficit, creo, en un punto. Eso respecto a los planes nuevos, yo creo que hay cátedras y hay cursos que sí lo dan. Ahora, te voy a decir una iniciativa que sí la facultad tiene, que creo que está claramente definida para esto que estamos hablando, que es el proyecto Vectores. Si ustedes entran y ven el proyecto Vectores de la facultad, son 12 temas que atacan o enfrentan temas de desarrollo del país. Ahí inclusive hemos hecho publicaciones en esos vectores. O sea, esos vectores tocan temas, cada uno en su temática, ¿no? Tenemos desde la parte de los canales las fluviales, el tema de la energía nuclear, el tema de las TICs, el tema ferroviario. Se los aborda desde el punto de vista industrial, nacional, y ahí participan empresas, graduados y estudiantes. O sea, probablemente tengamos que difundir más el proyecto Vectores. Cuando yo empecé la gestión, una de las cosas que me preocupaba era que la Facultad de Ingeniería no dijera nada frente, o no tomara alguna posición o alguna propuesta frente a ciertos temas, ¿no? Del desarrollo del país. Y eso tiene que ver con lo que vos estás preguntando. Yo creo que el proyecto Vectores, y los invito a que lo difundan inclusive, nos convoca a tocar esos temas de hacen al desarrollo nacional. Sí, vamos a analizar el proyecto Vectores y seguramente lo estaremos trayendo en los próximos programas con los demás invitados. Siguiendo un poco, hace una semana tuvimos la gran visita de Paolo Roca a la Facultad de Ingeniería. Y algo que me llamó la atención, más allá de que, bueno, Paolo Roca es el CEO del grupo Techin, uno de los grupos más fuertes tanto a nivel Latinoamérica como a nivel mundial, es un actor muy, muy relevante para lo que es la sociedad argentina y para la ingeniería argentina. Muchísimos de nuestros ingenieros e ingenieras trabajan en sus empresas y siempre es muy enriquecedor escuchar una persona más allá de las posturas que tenga cada uno. Pero lo que más me llamó la atención fue que había pasado 12 años desde su última visita a la facultad, a la UBA, independientemente de qué facultad. Y la pregunta viene, ¿por qué crees que pasó tanto tiempo? Y por qué también, dos preguntas son, ¿crees que estos actores tan relevantes para la ingeniería argentina y para la sociedad no vienen tanto a la UBA? Bueno, buena pregunta. Si querés te la respondo, pero dentro de una opinión mía respecto a esto. Perfecto. Y una respuesta institucional, digamos, ¿no? Nosotros con el tema esto del financiamiento, con el tema del financiamiento, empezamos ya hace 1 año y medio prácticamente, con un programa que se llama Colaborar con Ingeniería. Si ustedes lo ven en la página web nuestra, hay un botón a la derecha de arriba que dice Colaborar. En ese apartado nosotros explicamos algunas cuestiones tradicionales, pero más que nada focalizando en las novedosas para relacionarse con la facultad, de la industria, nueva forma de relacionamiento, digamos. Y creo que en eso, de alguna manera, somos creativos. Y dentro de esa nueva forma ponemos el programa Colaborar. Está dentro de un marco de una estrategia más general del relacionamiento. Y el programa Colaborar es estrictamente donaciones. Y uno puede donar plata a la facultad hoy automáticamente entrando a ese lugar. No creo que haya, me sorprendería que alguien me diga que hay una facultad pública, no de la UBA, de cualquier universidad que puedas hacer esto. Nosotros cambiamos el enfoque ahí, porque justamente por lo que dije antes, creemos que la coyuntura, los salarios, el funcionamiento, lo tiene que resolver el gobierno, pero en el mediano o largo plazo, sin dejar de lado la lucha y la gestión frente a los gobiernos para tener los financiamientos y que la política discuta, mientras tanto hay que sobrevivir exitosamente, se llama eso. Y nosotros para eso necesitamos la industria y que nos colabore. O sea, que la industria colabore con las instituciones públicas. Nosotros somos una facultad de ingeniería y si se quiere por naturaleza tenemos la ventaja de que tenemos esta relación con la industria, ¿no? Hay otras facultades por los temas que tocan, por ahí es más indirecto o con ciertos sectores que no tienen la posibilidad de poder hacer aportes o de poder colaborar en este sentido. Y digo todo esto porque yo enmarco la charla de Paolo en ese contexto. O sea, y lo digo crudamente,
No te digo que no me interesa, porque me interesa que los estudiantes tengan la posibilidad de hablar con Pablo Roca, como me dijo el otro día una persona en la universidad. Está buenísimo. Pero yo como decano lo que me interesa es ver cómo hacemos con Techin, que Techin nos ayude a que nuestros estudiantes pasen un mejor trayecto formativo. O sea, la charla de Pablo Roca son unos minutos gloriosos para los que están ahí, para los que preguntamos, para los que lo escuchamos, pero creo que tanto para Techin como para la Facultad de Ingeniería de la UBA, lo más glorioso es que podamos tener una relación donde Techin nos ayude con las deficiencias que tenemos. Pero esto, perdón, no lo digo por Techin, digo con cualquiera. Y si ustedes miran el acto de la ingeniería de este año, el acto central tuvo que ver con dos actos, en realidad. Uno donde hablamos de cuestión de ingeniería, de lo que tenía que ver, como pusimos como temas para esta semana del 2025 de ingeniería, y el otro fue convocar a empresarios que vinieron a la facultad donde le explicamos todo esto. Y entre los cuales estaba Techin, pero también estaban otras grandes empresas. Entonces, eso te lo digo como en términos generales. O sea, a mí esta cuestión de que Pablo Roca o alguien de los empresarios más potentes o conocidos venga a la facultad, me parece buenísimo, pero no suficiente. Sí. Punto 1. Punto 2, ¿por qué Pablo Roca, respondiendo a lo tuyo, Valentín, por qué no vino todo este tiempo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que, imagínate, hace 12 o más años, en la facultad había mucha militancia partidaria trosca, llamémoslo así. Sí. Que claro, se le ha presentado a cuestionarle un montón de cuestiones, de cosas, digamos, ¿no? Calculo que Pablo Roca no tiene problema en responder muchas cosas, pero por ahí lo que más lo habrá marcado es las formas, ¿viste? Entonces, eso queda, digamos, ¿no? Pero bueno, también los tiempos van cambiando y en este momento se dio de esta manera, cuestión que agradezco totalmente a Techin, pero nosotros estamos hablando con Techin en este otro carril que digo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para tener ayuda y poder hacer las cosas que no podemos hacer porque el presupuesto no nos da? ¿Y ves interés por parte de las empresas de participar en estos programas, más allá de Techin u otras? Yo creo que sí, y te voy a decir algo. Es un cambio cultural, tanto de la organización nuestra de facultad. Nosotros hemos puesto no solo funcionarios políticos, porque viste cómo es la política, te cae con un montón de gente política, después se va y se van todos esos y empezamos de vuelta o se desarma la cosa. Yo trato de que los no docentes, los funcionarios que son de planta, se incorporen a estos temas. Y hoy tenemos un equipo de personal propio. Yo me voy a ir y esto va a seguir. Y es muy buena tu pregunta, porque el cambio cultural no es solo de las instituciones como nosotros, sino también es de las empresas. También la empresa por ahí no está tan acostumbrada. Techin, por ejemplo, está acostumbrado, como grandes empresas, tienen su propia escuela, pero lo hacen ellos mismos, digamos. Sí. Ahora, darle plata a otro o darle recurso a otro es otra cosa. Y también la universidad tiene que aprender y mostrar de la mejor manera transparencia y cómo gasta dineros que se le aportan, digamos, ¿viste? Porque hay cuestionamientos, o sea, lo vemos. La sociedad también cuestiona, o sea, las marchas universitarias. La marcha universitaria fue un apoyo al sistema universitario porque nadie quería que la universidad desaparezca o se degrade en su calidad, pero no es un cheque en blanco para que la universidad haga cualquier cosa. Totalmente. Y eso tiene que ver con la militancia, y la militancia de los estudiantes también. O sea, el estudiantado tiene que tener esa ética de las cosas, digamos, ¿no? Porque ya te digo, no es que los políticos son así, los estudiantes son así porque los políticos son así. No, los políticos son estudiantes, que son algunos más grandes en edad y que han aprendido ciertas cosas, que es la universidad la que los termina formando. Entonces, la universidad también tiene que ayornarse a esos nuevos tiempos, digamos, ¿no? Para que la empresa se largue y se suelte también a hacer efectivo esos aportes. Perdóname, y fíjate que en la industria ya hace varios años, que hace algunas décadas, está la responsabilidad social empresaria. Sí, muchas empresas aportan a sus comunidades, a la sociedad, lo muestran, lo difunden, se sacan fotos. Bueno, ahora queremos que lo hagan en la universidad también. ¿Entendés? Ahora, es un trabajo de los dos lados. Hay que ponerse. Yo soy de encarar esas cosas que digo que son subir la montaña, la colina, ¿viste? Sí. Cosas que son en la gestión, son buenas, hacer una mejora, pero estas son nuevas, ¿viste? Las que son nuevas te tenés que poner la mochila al hombro y empezar a subir. Clarísimo. Bueno, Alejandro, y ya para ir un poco cerrando esta entrevista,
como seguramente te imagines, la mayoría o una gran parte de quienes escuchan este programa son estudiantes de ingeniería o recién graduados de carreras de ingeniería, tanto de la UBA como de otras universidades. ¿Qué te gustaría que se lleven de toda esta conversación que tuvimos y de todos los temas por los que pasamos? ¿Cuál es para vos, si tuvieras que decirle algo a estos estudiantes de ingeniería o recién graduados? ¿Qué te gustaría que se lleven? Bueno, en realidad lo que quiero es, como dije antes, que no pierdan la motivación por seguir estudiando, que por lo menos en esta gestión y en particular en mi persona y en varios de los que me acompañan, tenemos esa voluntad de ayudarlos. La facultad es muy grande, debe haber ejemplos de todo tipo, pero cuando uno pone rumbo a algo, en algún momento las cosas empiezan a surgir frutos. Y creo que el rumbo de que más estudiantes terminen su carrera, nosotros le hemos puesto norte a ello, y muy preocupados por eso y ocupados por eso, digamos, ¿no? Esto no implica regalar materia ni facilitar por facilitar, sino implica no poner complicaciones donde no haga falta, lo dijiste vos bien antes, Valentín, ayornarnos. Perdón, y hay algunos temas que nosotros estamos incipientemente, pero muy decididamente trabajando. Por ejemplo, el emprendedorismo, que se vuelquen a hacer sus propios emprendimientos. Nosotros largamos hace poco, pero ahora le estamos dando más difusión, una base de requerimiento de ingeniería se llama, donde las empresas postean problemas para que los estudiantes los tomen para sus trabajos profesionales, sus problemas de tesis, sus trabajos prácticos. Ya hay varias empresas que están posteando. Hemos hecho convenios, logramos que la UBA apruebe un estándar de convenio para esa base específicamente. O sea, que el estudiante, ya que le exigimos que haga algo, ya esté en contacto con una empresa haciendo su trabajo final. Eso va a ganar empleabilidad para el estudiante, para la empresa va a conocer esos talentos que tanto hablan, de talento, bueno, conocerlo de esta manera. Es un costo para la empresa en el sentido de que tiene que dedicarle a alguien. Nosotros no le cobramos nada, pero sí tiene que dedicarse a ello. La base de requerimiento, estamos haciendo un proyecto de incubadora en la facultad, un lugar físico que le podemos dar a aquellos que cumplan ciertos requisitos. O sea, nada, es motivarlos a que terminen sus estudios, a que sigan estudiando. Creo que ya el mercado se los marca casi por naturaleza. Lo que pasa es que muchos cuando terminan no quieren pisar más la facultad. No, eso es fruto de esos 10 años y de otro montón de desgaste. Y también esto, importante, en los planes 2020 hemos hecho orientaciones, que ahora estamos por sacar la resolución que las define. No es un tema del título, el título va a decir ingeniero electrónico, pero después en la facultad le vamos a dar a aquellos que sigan ciertas orientaciones un papel que diga que hizo la orientación tal o cual dentro de la carrera. Y mi máxima aspiración es que lo que hicieron en esa orientación les sirva para los posgrados. Les doy mi ejemplo. Yo hice una especialización en ingeniería en redes, en telecomunicaciones, y creo que casi entre un 40 y un 50% de mi carrera posgrado vi lo mismo que había visto en el grado. ¿Como que no había comunicación entre los posgrados y la carrera de grado? No. No es que no haya comunicación. Los posgrados están hechos en general para un mundo. Claro. Y viene alguien de cualquier universidad y se puede anotar. Pero nuestra carrera de electrónica de ese momento, y como es ahora probablemente, el que seguía la orientación de comunicaciones estaba muy especializado. Y bueno, y había contenidos que se repetían. ¿Y por qué yo tuve que de vuelta pagar, invertir tiempo en aprender lo mismo que había aprendido hace 2 años? Claro. Entonces, mi máxima aspiración es que el estudiante pueda ver, ni siquiera te diría el estudiante, el que aspira a ser estudiante, pueda ver un camino, un mapa. ¿Viste? Todavía no somos muy buenos en el marketing. Nos faltan algunas normativas, pero cuando lo tengamos vamos a poner un mapa. Donde el que quiera estudiar en la UBA va a ver que viene por acá y se conecta con tales posgrados y que tales cosas, en vez de salirle 2 años de tiempo y plata, por ahí le sale 1 año. ¿Entendés? O sea, facilitarle también los posgrados. Te hice media larga la respuesta, perdóname, Santiago, pero es que terminen sus carreras, que sigan estudiando donde quieran, pero que la facultad va a facilitarle lo más que podamos sus estudios, y que estén orgullosos de estudiar en una facultad que forjó los primeros ingenieros y que tiene una historia
muy productiva de desarrollo. Ustedes miran las escuelas, los institutos que tiene la facultad, están todos relacionados a un proyecto de país. Si vos estudiás el origen de muchos de esos lugares, que estaría bueno que lo sepamos, porque si los estudiantes, que son los que cambian las cosas, no digo que otros no las cambiamos, pero sí que son la fuerza, no podés cambiar algo que no sabés, que no conoces. Así que hay que estudiar eso. Clarísimo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por acercarte al programa y por contarnos todo esto. También quiero agradecerles a Valentín y a Federico por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Santiago Rengel, les agradezco por haber escuchado o visto este programa, este nuevo episodio, y los vemos en el siguiente episodio de Turno en Planta por Soda. Muchas gracias.